Pues muy buenas tardes, mis estimados hermanos. El día de hoy queremos continuar con nuestro estudio bíblico y estamos dando por terminado como conclusión el Evangelio de Marcos. Hemos establecido que Evangelio solamente hay uno y es hablar de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, dentro de la voluntad del Señor Jesús, Él ha querido que su evangelio, su persona, su enseñanza, su ministerio, se ha enseñado a través de cuatro enfoques diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos presenta a nuestro Señor Jesucristo, pero desde una perspectiva distinta, algo que ellos también pudieron contemplar o aprender. Hoy nosotros hemos visto durante ya varias semanas el Evangelio de Marcos. Marcos se escribió siendo el primero de los cuatro, por lo tanto no tuvo ningún patrón, ninguna orientación, sino Marcos escribe eh, presentando una enseñanza, una óptica, una expresión muy personal. Por eso vamos a encontrar varias características en el Evangelio de Marcos que no pudimos estudiar, sin embargo son importantes solo recordar a la distancia. Marcos va a presentar a los discípulos, a las personas tal cual son, seres humanos, hombres y mujeres con virtudes, también los va a encontrar con defectos, con procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? El día de hoy, a manera de conclusión, quiero que estudiemos un evento interesante donde nos va a presentar precisamente la condición del ser humano, cómo el ser humano es muy cambiante y sin embargo nuestro Señor Jesús hace que las cosas cambien, pero para bien. Y vamos a ver, eh, Evangelio de Marcos, capítulo 10. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, vamos a encontrar en este capítulo lo que pudiéramos decir varios encuentros, varias personas que tuvieron la oportunidad de charlar o expresar de manera particular con nuestro Señor Jesús. Algunos lo hicieron de manera correcta y otros nunca lo entendieron. Por eso nosotros vamos a encontrar ahí al joven rico que sale prefiriendo las riquezas, o vamos a hablar de de Santiago y Juan, quienes piden estar en lugares principales en el reino de Dios. Es decir, no están entendiendo, y a pesar de que son los discípulos. Pero vamos a ver el caso de un ciego, y Marcos va a presentar incluso no solo que era un ciego, sino su nombre. Y esto ya es algo muy importante. Marcos capítulo 10, versículo 46. Voy a darle lectura. Me voy a ir deteniendo en algunos versículos. Dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Datos importantes. Primero, ¿quién es este personaje del que se habla? Dice varias cosas. Primero, lo conoce como Bartimeo el ciego. No solo se da a conocer el nombre, sino la situación física que padece. Bartimeo, pudiese encontrarse a muchas personas con ese nombre, pero él tiene el sobrenombre de su discapacidad, el ciego. Pero además, dice el texto, hijo de Timeo. Así es de que al ser hijo de Timeo, no hay duda de quién estamos hablando.
Para Marcos es muy importante que no se pierda este sentir o esta expresión de identificación de este personaje. Ahora, lo último que presenta Marcos es dónde estaba. Y dice aquí, al final del versículo 46, estaba sentado junto al camino, mendigando. Versículo 47. Y oyendo, es decir, Bartimeo, que Jesús Nazareno eh, era, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Noten ustedes la condición que se va a dar en este momento. Una persona con discapacidad que tiene una necesidad fuerte y uno de los sentidos que tiene es el oído, y él escucha seguramente una multitud acercándose, pregunta qué está sucediendo, se entera que es Jesús, él ha escuchado probablemente de Jesús, y entonces él empieza a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Contraste, las otras personas, las que estaban sanas, las que de alguna manera iban en ese caminar o en ese tránsito con Jesús, le dicen: cállate, cállate, no molestes. El que cree que está bien con el que vive una gran necesidad. Así es de que la respuesta del que tiene una gran necesidad es clamar con más fuerza. Clamar con más fuerza: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y entonces se presenta una fricción entre aparentemente los que iban con Jesús, con el que estaba sentado en el camino o junto al camino. Y dice el texto, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y aquí viene un dato interesante. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ahora las personas, cómo cambian de sentido, cómo cambian de opinión. Y de repente ahora, de quererlo callar, se vuelve el centro de atención. De quererlo callar en este momento, de decirle: cállate, no molestes, estamos en cosas más importantes, ahora se vuelve el foco de atención, hasta incluso le animan. Le dicen, ¿verdad? Versículo 49, ten confianza, ten confianza, levántate, te llama. Por eso les decía al inicio que Marcos va a presentar tanto a las personas como a los discípulos, a los seguidores, de un sentimiento de ser humano. ¿Quién puede hacer algo así? Personas que cambian de acuerdo a las circunstancias que están viendo. Versículo 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. He escuchado mucho acerca de este versículo y algunos equivocadamente hacen alguna observación donde dicen, bueno, que no es lógico lo que necesitaba esa persona. Bueno, precisamente ahí es donde entra el Señor Jesús.
porque hace que las personas se den cuenta de su verdadera necesidad. Es muy probable, vamos a imaginarnos a una persona que está mendigando, porque eso es lo que está haciendo Bartimeo, está mendigando. Y si esta persona está mendigando, entonces bien pudo haber dicho, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo pudo haber dicho, ayúdame, tengo hambre. Y ahí se hubiera acabado todo. Ahí se hubiera acabado el encuentro con Jesús. Sin embargo, Jesús los lleva a orientarse con esta pregunta de ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú requieres en este momento? Y Bartimeo piensa no solo en una necesidad física, sino en esa discapacidad permanente que él tiene, que recobre la vista. Y entonces Jesús le dice, vete, tu fe se ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lo importante y la expresión que quiero recordar, estimados amigos y hermanos en la fe. Muchos de nosotros hablamos de Dios y creemos de Dios e intentamos alabar a Dios de acuerdo a las circunstancias que nos rodean o que vivimos. Si nos va bien, qué bueno es Dios. Dios nos está bendiciendo. Pero si las cosas no van tan bien, empezamos a cuestionar, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué hizo Dios? ¿Y por qué Dios no actúa? Es decir, mi opinión va acorde a las circunstancias que yo estoy viviendo. Esto es muy claro porque dice el texto que estas personas van a actuar así por una razón. Versículo 46. Este hombre estaba sentado junto al camino. Este hombre estaba junto al camino, conocía de Jesús Nazareno, tal vez lo vio como una posibilidad de salir de su discapacidad. Sin embargo, es en este momento cuando podemos encontrar las evidencias de este encuentro. ¿Por qué razón? Versículo 52. Cuando Jesús confronta a esta persona y le expresa la idea de decir, ¿qué necesitas? Y viene ese encuentro con Jesús. Dice la Escritura que ahora él seguía a Jesús, ya no junto al camino, dice el texto, y seguía a Jesús en el camino. En el camino. Hay una gran diferencia estar al lado del camino a estar en el camino. Esa es la gran diferencia. Por eso hoy en día quiero motivarles a que podamos nosotros reflexionar seriamente las Escrituras, porque en las Escrituras nos hablan acerca de Dios. No se trata de tener una vida religiosa, no se trata de ver o de experimentar cultura religiosa, cultura de una religión, sino se trata de tener un encuentro. Hay una gran diferencia entre caminar al lado del camino a transitar en el camino. Y Jesús ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso les decía hace un momento que el mensaje y el evangelio solamente es uno. Pero Marcos logra rescatar esta óptica tan importante y nos dice, aun cuando Jesús es el camino, muchos han escuchado de él. Muchos han visto los milagros que ha hecho Jesús y transitan, pero al lado.
no tienen una relación con Él. Hoy nosotros podemos tener una relación con Jesús para no caminar junto al camino, sino para ir en el camino al Padre. Por eso, la pregunta más importante hoy en día es, ¿has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Estás caminando en el camino. Solamente porque tus padres te llevaron, porque te gusta, porque de vez en cuando vas a la iglesia, probablemente estés caminando al lado de Jesús. Que Dios nos ayude a tener ese encuentro. Así es que con esto queremos terminar este estudio del Evangelio de Marcos. Ahora quisiera invitarles a que ustedes pudieran escribir por vía WhatsApp qué les gustaría que estudiáramos de manera metódica, ¿verdad? Para ir conociendo más acerca de nuestro Señor Jesús y así poder tener este encuentro con Él. Si tienen alguna idea, alguna inquietud, envíen su observación vía WhatsApp. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Es en tu nombre, Padre Celestial, que queremos agradecerte este tiempo de estudio bíblico, porque sin duda alguna nos has ido mostrando tu palabra y nos has ido mostrando, Señor, qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos y ruego en el nombre del Señor Jesús que tú seas, Señor, quien bendiga a cada persona, a cada amigo, a cada familiar, a cada familia que se ha reunido para meditar en tu palabra. Señor, los pongo en tus manos y te damos gracias, porque todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.